Y es un gusto ya tener en los estudios al profesor magíster Martín Pasturino, presidente de la Comisión Directiva del Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Lo invitamos esta tarde a Martín para hablar del último estudio que presentó el INED sobre el impacto distributivo del gasto público en la educación en nuestro país, en el último estudio que se tiene, que es respecto a 2024. Bienvenido, un gusto recibirte en Palabras Cruzadas. Bueno, igualmente, gracias por la invitación. Martín, ¿qué es este estudio de el impacto distributivo del gasto público? ¿Qué significa? Bueno, el asunto es así. Todos los países hacen estudios acerca de el gasto público social y el impacto que tiene eso en la distribución del ingreso. Uh-huh. De hecho, Uruguay es uno de los países que más tiene gasto público social y esto incluye bienes, servicios y transferencias. Ahora hay una discusión súper interesante acerca de las transferencias hacia los sectores más desfavorecidos, especialmente los niños, a través de la rendición de cuentas esta última. Bueno, esto se marca dentro de ese estudio y lo que estudiamos acá es efectivamente el impacto que tiene el gasto educativo en la sociedad. Acá estamos hablando solo del gasto educativo público, no del gasto educativo privado. El gasto educativo privado tiene varios componentes. El gasto educativo público es todos los recursos que se vierten a través de la ANEP y en la educación pública, que va desde preescolares hasta bachillerato. Uh-huh. Entonces, eso es lo que se estudia acá. O sea que se estudian los recursos invertidos y ejecutados por el sector público. ¿Y cuánto es que se invirtió y qué impacto tuvo en esa precisamente distribución del gasto público? Bueno, la inversión en el gasto público en Uruguay anda en el orden del 5%. Y esa es una vieja discusión acerca del 6 más 1% uh-huh. del PBI. Está en el entorno del 5. En torno del 5. Es uno de los países que tiene un gasto interesante. La UNESCO plantea entre 4,5 y el 6% del PBI hacia la educación y más de un 17% del gasto del gobierno central. Nosotros andamos en 17% del gasto del gobierno central y en el 5% del PBI. Ahora bien, una de las cosas importantes a tener en cuenta es que ese gasto se distribuye en forma distinta según los sectores de la educación pública, ¿no? Está la universidad, está la ANEP y uh-huh. está la UTEC, está también el CAIF, hay distintos tipos de gastos. ¿Y cómo es ese reparto allí? El reparto allí es aproximadamente un 78% para la educación, para la ANEP y lo demás para las universidades. Esto es importante porque la educación pública, tanto primaria, técnico-profesional como secundaria, abarca el 85% de la población estudiantil, o sea que los recursos van mayoritariamente a los sectores medios y medios bajos y bajos. O sea que efectivamente los recursos que se vierten en la educación son, como se dice en economía, progresivos. Quiere decir que lo que hace es dar mayores recursos a los que menos tienen. Uh-huh. En función de eso, este estudio lo que logra saber es que estamos ante una transferencia del Estado equivalente a un 20% de los ingresos que tienen las familias. Si una familia tiene ingresos de 20.000, 30.000 pesos, que son los sectores más pobres, la educación vierte el 20% a esos sectores. Uh-huh. O sea que es un gasto progresivo. Y es Y es importante, es significativo, no, la palabra no es importante, es significativo, tiene un impacto que pueda significar una transformación para la vida de esas familias, sí, porque cuando hablamos de la pobreza multidimensional, uno de los elementos es la educación, ¿verdad? Entonces, sí. ¿Tiene un impacto positivo que sea un 20%? Sí, eso es el 20% de lo que serían los recursos de la familia. Sí. En la familia de menores ingresos el volumen es mayor, porque lo que se trata acá es del gasto por alumno, ¿no? El gasto por alumno en el caso de Uruguay. Que en el caso de Uruguay es un gasto que está por debajo de lo que está en algunos países, como por ejemplo Chile.
Bastante por debajo. Sí, Chile tiene por encima de ese gasto por alumno, tiene más en porcentaje del PBI, pero ¿qué pasa? Ellos tienen los centros de tiempo completo casi en más del 90% de los centros educativos. Nosotros estamos lejos de eso todavía, ¿no? Estamos lejos, se va a duplicar en esta administración, pero aún seguimos lejos. Quiere decir que Chile gasta por alumno el doble de lo que gasta Uruguay y tiene prácticamente el 90% de doble turno. De doble turno. Sí. Sí, de hecho, bueno, en esta rendición de cuentas que está discutiendo el Parlamento, el objetivo en esas asignaciones a la AMNEP tiene como uno de los puntos la extensión del tiempo educativo, en realidad. ¿Qué pasa con eso de la inversión y el impacto? Porque ponemos el ejemplo de Chile. ¿Qué pasa acá en el Uruguay, por ejemplo, con el impacto a partir de los recursos que se le asignan a la educación? Bueno, en primer lugar se ve la progresividad del gasto ese. O sea que efectivamente, si uno cuenta en los recursos educativos, se va a encontrar que la distribución, que hay un índice, se llama índice de Gini, que es el que nos dice acerca de la desigualdad. El índice de Gini lo que hace es disminuir un 0.1, que es Gini va del 1 al 0, ¿no? El 0 es la igualdad total, el 1 es la desigualdad total. Uruguay anda en la orden del 44, después 0,44, después del gasto público social anda en el orden del 0,3, pero en el caso de la educación es aproximadamente un 0.1% la variación que hace, o sea que efectivamente impacta en términos de igualdad. Cuando vos decís el gasto, ¿cómo se compone ese gasto? ¿Qué es lo que la familia recibe que le significa un cambio? Bueno, recibe un servicio, el servicio educativo. Es decir, el gasto público social tiene varios componentes. Uno es salud, el otro es seguridad social. Seguridad social es el mayor, ¿no? Pero no está destinado a los niños en la mayoría. Lo que sí está es las asignaciones familiares, que es del orden de los 250 millones de dólares anuales. Y está la salud y la educación. O sea que lo que recibe es un servicio y lo que se cuenta en este caso, en este estudio, es el servicio que está recibiendo. Es decir, cuánto tendría que pagar si fuera privado el servicio educativo. ¿Cuánto gastan los países que siempre son como nuestros referentes, ¿no? Porque uno dice, bueno, ¿cuánto gasta en un niño o en un adolescente Noruega, ahora que está tan de moda, o Finlandia? Noruega, tengo el dato acá, $22.558 en paridad de dólares por alumno. Por alumno. Por ¿Y alumno. nosotros cuánto? ¿$4.000? Nosotros estamos en 4.716 a paridad de dólares. 22.000 a 4.000. Sí. Nosotros invertimos $4.700 por alumno y ellos 22.000. Y después así les sale Haaland, ¿viste? Sí. Bueno, después está esa discusión que se da sobre el 6%. Yo recuerdo que se comenzó por allá por el 2004, esa discusión acerca del 6%, cuando ahí todavía no llegábamos al 3% del gasto del PBI en educación. Actualmente estamos en el 5%. Pero era de un Producto Bruto de 22.000 millones de dólares. Ahora estamos en 80.000 millones de dólares. Claro. O sea que si hubiéramos puesto en esa época el 6%, ahora igual estaríamos por encima, siendo menos el 5%. Ahora, en esto que mencionaste, el ejemplo de Noruega, ¿es Noruega el que más invierte? ¿Es el país que más invierte por alumno? ¿O hay otros? No, está Luxemburgo con 31.000, bueno, Estados Unidos, Corea con 19.000, el Reino Unido, que gasta un 6%, son 19.000 dólares por alumno. Economías fuertes, ¿no? Claro, pero yo qué sé, Francia 15.000, la media de la Unión Europea es 15.000. Ajá. Y hay una cosa súper interesante. El gasto por alumno es un indicador proxy de resultados educativos. O sea, esa inversión significa resultado, digamos. Sí, hasta $8.000 según los datos de PISA, de varios estudios de PISA, hasta $8.000 de gasto por alumno. Hay una correlación directa entre mejora de la educación
o sea, resultados educativos e inversión. Ese es un buen dato. Después de $8.000, ahí ya no hay mucha relación. Es un buen dato. O sea, hay países que tienen un gasto muy grande y con resultados bajos. Es interesante porque quiere decir que Chile debe ser entonces de los que más gasta por alumno. Estamos hablando de algo así como $10.000. Estamos hablando de que Uruguay gasta 4.800 y ellos gastan el doble, más o menos, ¿no? Más o menos. Algo así. $8.068. $8.068 y los resultados son similares a Uruguay, ¿no? A los 15 años, medido a los 15 años, son similares. Si uno cuenta, por ejemplo, el porcentaje de jóvenes de 15 años de Uruguay y de Chile que tienen por encima del nivel 2, que es el nivel aceptable, estamos parecidos y los dos primeros en América, ¿no? El problema de Uruguay es después de los 15 años y el tema del egreso, que es todo un tema. Hay otra historia ahí. Sí, e incluso después otro aspecto es la transición de aquellos que terminan secundaria y pasan a la universidad, desde el punto de vista del nivel educativo con el que llegan también, ¿no? Es otro tema ese, además. Es otro tema, pero Uruguay es uno de los que más porcentaje ingresan a la educación terciaria. Ha aumentado la matrícula en la universidad, sin duda, más claro. Del 95%. El tema después qué pasa con aquellos si logran mantenerse o no en la carrera, las posibilidades que tienen, ¿no? Aproximadamente unos 20.000 por año salen del sistema educativo público y van a la educación terciaria. Unos 4.500 de privados y unos 4.000 de técnico profesional. Lo que es evidente es que la inversión y el doble horario son dos elementos que benefician. Sin lugar a dudas, sí. No, digo porque hay veces que ha estado en discusión si sirve tener a los chiquilines en doble horario o no tenerlos. Bueno, tiene varios elementos positivos. No es solo el educativo, es tenerlo más tiempo en situación de diversas acciones típicas de jóvenes o niños, y también liberar a las mujeres para que puedan trabajar o que puedan tener tiempo libre. Eso es lo que pasa en los países, la mayoría de los países. Uno va a Europa o va a América del Norte, en cualquier país se van a encontrar con todo el doble turno, empieza a las 9 y termina a las 4. Más o menos es así. Algunos países de hace muchísimo tiempo. Chile desde la época de Aylwin empezó a hacerlo así, de esta forma, y bueno, nosotros empezamos el doble turno en el 95 y lento, todavía estamos remando. Lamentablemente se nos terminó el tiempo, nos quedaron un montón de cosas para charlar, pero la seguimos otro día. Martín Pasturino, presidente de la Comisión Directiva del INED, gracias por tu participación en Palabras Cruzadas. Gracias por la invitación.